buenas noches, espero que se encuentren bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes un video en el cual vamos a estar analizando cuánto nos puede costar a nosotros hacer la instalación de un proyecto de energía solar para la carga de un vehículo. Específicamente en este video vamos a estar hablando de la Chery E5, es uno de los vehículos que llega al país, digamos que a competir fuertemente con la guerra que actualmente tenemos comercialmente de carros eléctricos, y este carro en específico, que es una camioneta, llega con un valor pues muy atractivo. Sé que muchos de ustedes en este momento están interesados en adquirir, y me gustaría mostrarles también cuáles son las ventajas de nosotros poder instalar nuestros puntos de carga directamente en nuestro hogar, o en el caso dado instalarlo en nuestra empresa, para que en los momentos en los cuales nosotros tenemos el vehículo parqueado podamos adicionalmente cargar o mantener la batería al 100%, lo cual nos va a permitir a nosotros obviamente tener una mejor rentabilidad del vehículo. Entonces, lo primero, así como información general, es tener en cuenta que actualmente en Colombia el costo del kilovatio para la carga de un vehículo está alrededor, en estaciones de combustible, está alrededor de los 1.300 a los 1.600 pesos. Probablemente muchas personas no entienden este concepto. Voy a hacer una explicación rápida, básicamente con un ejemplo, y es, por ejemplo, cuando nosotros compramos un tanque de agua para el almacenamiento, obviamente el agua, digamos, de una vivienda, esos tanques de agua lo que almacenan son una capacidad. A esa capacidad, en el caso del agua, le llamamos litros. Entonces, hay tanques de 500 litros, hay tanques de 1000 litros. En el caso de los vehículos eléctricos, lo que funciona como tanque es la batería. Y obviamente lo que almacena esa batería no es agua, sino que lo que almacena es energía. A esa energía, en lugar de nosotros llamarla litros, la llamamos kilovatios. La K de siempre de kilo, o sea, un litro o un kilo, sabemos que es proporcional. Y la potencia de vatios es básicamente la unidad de medida de la electricidad. En el caso de este vehículo, de la Chery E5, nosotros estamos hablando que es un vehículo que tiene una batería de aproximadamente 61.000 kilovatios. Es decir, que si lo comparáramos con el ejemplo de un tanque, sería un tanque de 61.000 litros. ¿Cuánto nos puede llegar a costar entonces, teniendo en cuenta esa información? ¿Cuánto nos puede estar costando a nosotros cargar completamente ese vehículo actualmente en Colombia? Es importante tener en cuenta que un vehículo, en este momento, si tenemos un precio promedio de 1.000 pesos kilovatio, nos estaría costando al 100% de la batería unos 610.000 pesos. Hay que tener en cuenta aquí que, por ejemplo, en el caso de este vehículo y en los vehículos que a ustedes posteriormente les gustará que analicemos, hay que tener en cuenta la capacidad de esa batería y el tiempo de carga. Los vehículos eléctricos tienen, normalmente en Colombia el mercado está estandarizado para un tipo de cargador que se llama el cargador tipo 2. Eso es en corriente alterna, es decir, la corriente que nosotros podemos encontrar normalmente en nuestro hogar, que es lo que muchos de ustedes van a estar haciendo cuando compren esos vehículos, y es que cuando llegan al hogar lo conectan a una toma corriente, dejan el vehículo en la noche, él la empieza a consumir esa electricidad del operador de red, y al día siguiente probablemente han recuperado esa energía que ustedes necesitaban. Pero hay otra tecnología que vale la pena aquí aclarar, que actualmente en Colombia no se ha desarrollado esa infraestructura, que son las estaciones de carga rápida. Las estaciones de carga rápida funcionan en, digamos que en la competencia o en la alternativa mejor de la corriente, que es la corriente directa. Recuerden que en nuestro hogar manejamos corrientes alternas, mientras que en esas electrolineras lo que nosotros vamos a encontrar es corriente directa, es decir, la misma corriente que se genera en las baterías para cualquier tipo de control. ¿Qué nos permite la corriente directa? Manejar una potencia superior, lo cual nos permite a nosotros cargar el vehículo en mucho menos tiempo. Un ejemplo, un vehículo como esta Chery E5 en carga rápida, probablemente podemos alcanzar el 80% en una estación de carga rápida en aproximadamente 15 minutos. Mientras que si el vehículo lo descargáramos al 100%, esa autonomía que él tiene de 400 kilómetros, estamos hablando que tardaríamos aproximadamente unas 22 horas en recuperar el 100% de esas baterías, ¿listo? O de esa batería que tiene el vehículo. Yo aquí he realizado unas pequeñas imágenes, de un momento yo les voy mostrando para irles explicando. La idea es que ustedes en los videos me hagan saber las dudas o inquietudes que lleguen a tener,
y yo con mucho gusto les voy a estar comentando. Igualmente también vale la pena aclarar que nosotros somos una empresa implementadora de energía fotovoltaica y tenemos el personal necesario para hacer este tipo de proyectos con las certificaciones que exige actualmente el gobierno colombiano, específicamente las normas técnicas colombianas y el RETIE, que es una regulación que deben cumplir todos los proyectos de instalación eléctrica. Muy bien, entonces, lo primero, aquí tenemos un ejemplo para un sistema de carga de un vehículo, específicamente esta Chery E5, que fue uno de los clientes que actualmente estamos asesorando, el cual nos comenta a nosotros que tiene el vehículo y que realmente él en promedio va a estar consumiendo unos 80 kilómetros al día. En un momento yo miro si esto sí está grabando la pantalla, sí, unos 80 kilómetros al día. Entonces, para este cliente nosotros tenemos diferentes alternativas. Lo primero es hacer el cálculo de la planta solar fotovoltaica. Cuando nosotros hablamos de que un vehículo necesita para su funcionamiento, específicamente esta Chery E5 necesita para su funcionamiento 80 kilómetros, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer? Es cuál es la autonomía sobre el papel, que obviamente esto va a depender del tipo de manejo que tenga esa persona, pero sobre el papel nos dice la ficha técnica del vehículo que él con los 61 kilovatios de potencia nos puede rendir aproximadamente unos 400 kilómetros, es decir, con carga al 100% el vehículo debería puede recorrer 400 kilómetros hasta necesitar volver a recargarse o específicamente hasta quedarse detenido por falta de energía para continuar, digamos, el trayecto. Como el cliente nos indica a nosotros que él solo necesita de autonomía 80 kilómetros diarios, es decir, que necesita solo el 20% de esa energía que tiene el vehículo, que trae esa batería como tal de almacenamiento, es decir, una quinta parte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos ese valor, 61.000. Recuerde que la potencia es de 61 kilovatios, o sea, 61.000 vatios de potencia. Esos 61.000 vatios de potencia lo vamos a dividir en el 20% y nos indica que diariamente ese cliente va a tener una necesidad en potencia de 12.200 vatios de potencia para poder mantener su vehículo todos los días al 100% cargado con energía solar. ¿Cómo determinamos entonces cuántos paneles vamos a necesitar? Entonces, lo primero que hay que conocer es que en Colombia, dependiendo la región, nosotros manejamos una variable que se llama la hora pico solar. ¿Qué es la hora pico solar? Básicamente una variable que nos indica en esa localización donde se encuentra ese vehículo cuántas horas de sol en su potencia máxima va a tener disponible. En el caso del Valle del Cauca, que es donde actualmente nos encontramos, pero recordemos que nosotros hacemos instalaciones a nivel nacional, estamos hablando de que nosotros tenemos 4.5 horas de potencia de hora pico solar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esos 12.200 vatios de potencia que necesitamos, lo dividimos en 4.5 y eso nos indica a nosotros cuál es la capacidad real que necesita el vehículo. Aquí estamos hablando de que por hora nosotros necesitaríamos estarle proporcionando unos 2.700 vatios. Entonces, si ustedes observan aquí, miren, aquí específicamente estamos hablando de 2.400 kilovatios día que nosotros tenemos que recargar, pero realmente al dividirlo en esas 4 horas pico solar, nos da una aproximación, nosotros lo acercamos directamente al valor, digamos que más nominal de corrientes en energía solar, que es los 3 kilovatios. O sea, 3 kilovatios, recuerden que es lo mismo que decir 3.000 vatios. ¿Listo? Entonces, ya una vez hemos identificado eso, ¿qué nos importa a nosotros? Especificar o identificar cuáles son las horas de carga que va a tener disponible el vehículo. Esto porque es importante, porque existe la posibilidad de que al cliente, por ejemplo, tenga la posibilidad de que en esas horas de pico solar, que normalmente estamos hablando que es en la franja de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, probablemente el cliente se encuentre en su hogar. Entonces nosotros no tendríamos que comprar un banco de baterías, sino que el vehículo funcionaría directamente como batería y durante esas horas de radiación solar, a través de nuestros paneles solares, el inversor y el cargador de pared que trae el vehículo o que nosotros instalaríamos, haríamos la carga del vehículo y así el vehículo garantizaríamos que va a mantener el 100% de su batería diariamente. Vamos a ver algo aquí en esta diapositiva, espero que vaya quedando claro, pero básicamente una vez nosotros conocemos la potencia que cada hora nosotros vamos a estar generando, podemos también determinar entonces cuántos paneles solares necesitamos. Los paneles solares, al igual que, bueno, vienen por potencia, al igual que el inversor y al igual que el cálculo que acabamos de hacer para determinar cuánta potencia necesitamos generar por hora,
Los paneles solares vienen en potencias actualmente desde los 200 vatios hasta 650 vatios. Hay algunos de 800 vatios, pero llegan a ser muy grandes y incómodos de instalar y mucho más pesados y pues requieren un poco más de personal porque al ser más pesados requieren al menos dos personas para poder hacer la instalación. Y pues obviamente que digamos esto aumenta un poco los costos. Nosotros estamos actualmente manejando paneles de 500 vatios. Como nosotros necesitamos generar 3 kilovatios de potencia, estamos hablando que necesitamos específicamente 6 paneles solares, un inversor de 3 kilovatios y entre comillas el sistema como tal nos estaría garantizando una carga completa diaria en casa del vehículo al 100%, teniendo en cuenta que el cliente necesita una autonomía diaria de 80 kilómetros. Estamos entendiendo que está andando 40 kilómetros de ida, 40 kilómetros de regreso, o al menos 30 de ida, 30 de regreso al trabajo, más otros 10 kilómetros que hagan el resto de la franja del día cuando se tenga que desplazar. ¿Listo? Nosotros tenemos otra alternativa o otra posibilidad y es que el cliente no cargue el vehículo diariamente, sino que permita que el vehículo se descargue casi al 100%. Vale la pena aclarar que las baterías de litio no se deben descargar en esos porcentajes porque pues van a reducir considerablemente la vida útil de la batería y es lo más costoso en el vehículo, pero existen los casos en los cuales el vehículo se llegue a quedar sin carga. Entonces, como les mencioné, cuando el vehículo se queda sin carga y lo debemos cargar en nuestra residencia a través de corriente alterna, para los que no sepan, la AC significa corriente alterna, DC significa corriente directa, que es lo que llamamos carga rápida. Estamos hablando que el vehículo tardaría en nuestros cálculos, que son unas aproximaciones, unas 20 horas con 20 minutos. Es decir, que si el carro solo le estamos consumiendo una quinta parte diaria, si no lo cargamos durante 5 días, para este caso en el cual el cliente va a recorrer 80 kilómetros, exactamente en el día quinto se va a quedar sin electricidad para poder mover el carro y evidentemente va a tener que llamar una grúa para que lo lleve a una estación de carga o directamente hasta su hogar para poderlo poner a cargar. Y ya tenemos la opción de la carga rápida, que vale la pena aclarar. Nosotros podemos hacer también ese tipo de instalaciones. Necesitamos un cargador para el vehículo solar que sea compatible con corriente directa y que adicionalmente traiga esa funcionalidad de carga rápida. Esas cotizaciones las podrían hacer también con nosotros, con mucho gusto lo vamos a hacer y les presentaríamos el proyecto. Aquí en estas cotizaciones que ustedes van a ver en este video, estamos hablando específicamente de la carga en el hogar, teniendo en cuenta la disponibilidad de esas horas pico solar. ¿Listo? Entonces, ¿qué beneficios básicamente tiene instalar estos paneles solares? Que básicamente el costo de la energía como tal o de la recarga del vehículo, que ya vamos a hacer un caso real de cuánto le costaría a esta persona estar recargando el vehículo, cuánto le costaría versus en cuánto tiempo recuperaría su inversión si hace con nosotros la instalación. Entonces, aquí en la parte inferior, las personas que me quieran contactar pueden encontrar mi número de teléfono, el 327-830189. La página de la página de la empresa es www.energeticanica.com y mi correo electrónico es director@energeticanica.com. Estamos ubicados en Río Frío, Valle del Cauca, para quienes nos quieran visitar en algún momento. Muy bien, ahora sí vamos a los casos reales. Aquí tenemos una comparación de las diferentes alternativas de carga que nosotros podemos realizar para cargar los 80 kilómetros del vehículo a través de energía solar y los costos del proyecto. Vamos a empezar con el primer sistema. El primer sistema se llama off-grid. Las tecnologías de energía solar se dividen en off-grid, es decir, fuera de red, las tecnologías on-grid, que son conectadas a la red, y las tecnologías híbridas, que pueden funcionar tanto fuera de red como en red, dependiendo de la configuración del inversor. La opción más viable, que no se aplica para todos los casos, porque recuerden que la idea o la opción más viable, que como pueden ver es un valor de 11.350.000 pesos. Actualmente esto también puede depender, vale la pena aclararlo, que este es el precio mínimo, va a depender también de las condiciones técnicas del lugar donde se va a hacer la instalación. Aquí estamos hablando de condiciones óptimas en las cuales no hay que hacer cambio, por ejemplo, de comitivas o el calibre de los conductores o hacer, digamos que algún tipo de modificación estructural que permita, digamos, instalar los paneles como tal. En condiciones ideales, nosotros podemos manejar un precio de 11.350.000 para proyectos off-grid. Les explico rápidamente. Este proyecto off-grid o todos los proyectos off-grid se caracterizan por usar baterías para almacenar la electricidad que se está generando durante esas horas de pico solar.
En este caso específico, esto sería muy útil realmente para empresas que quieran incentivar digamos que la adopción de carros eléctricos y tengan espacio en los parqueaderos para hacer la instalación de paneles solares. Recuerden que nosotros estamos hablando de 6 paneles de 500 a 550 vatios de potencia. En metros cuadrados que nos va a ocupar en el techo esos paneles solares, estamos hablando que estamos necesitando aproximadamente un área de 16 metros cuadrados, que se puede decir que es el espacio de un estacionamiento normalmente, sería más o menos el espacio de un estacionamiento. Obviamente esto requiere unas modificaciones adicionales. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, básicamente, durante esas horas de pico solar, recuerden que es en la franja de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, el sol empieza a iluminar los 6 paneles solares. Estos 6 paneles solares, al tener cada uno una potencia de 500 vatios, nos están generando unos 3000 vatios de potencia. Si es de 550, nos está generando aproximadamente unos 3300 vatios de potencia. Esa energía de esos 6 paneles solares entra al inversor. ¿Qué hace el inversor? Como la energía que se está generando aquí es corriente directa, el inversor nos la convierte a corriente alterna. Y esa corriente alterna viene aquí directamente al cargador de pared del vehículo. Cuando el vehículo está estacionado en ese lugar, básicamente lo único que hacemos es conectarlo y como está generándose gracias al sol esos 3 kilovatios de potencia, el vehículo va a estar cargando. Entonces, cuando la persona llega, sale, digamos, de su trabajo, por eso les menciono que es idealmente para sitios de trabajo, llega y nuevamente prende su vehículo y su vehículo va a estar cargado al 100%, ya que el vehículo funcionó como batería. Adicionalmente que si la estructura está hecho como un tipo parqueadero, durante esas horas de sol también se va a favorecer, digamos que la vida útil del vehículo al no estar expuesto durante esas fuertes horas de fuerte radiación a calor, que vale la pena aclarar que también las baterías son muy sensibles a la temperatura. Obviamente los vehículos están diseñados para no quemarse, pero pues hemos visto ya algunos casos a nivel mundial de vehículos que se llegan a encender debido a las temperaturas altas. Aquí hay otra cosa importante que quiero mencionarles y es que tengan presente también que los costos de la energía, que actualmente nosotros estamos diciendo que en general, si ustedes lo conectan directamente al operador de red, les cuesta 1000 pesos, probablemente a mediados de julio de este año y en adelante, probablemente hasta marzo, están hablando de un super niño, lo cual va a hacer evaporar el agua que tenemos disponible para la generación eléctrica y esos costos se van a subir. Recuerden que eso es para residencias. En la parte ya cuando ustedes van en carretera y necesitan recargar el vehículo en una estación de carga, el costo del kilovatio es un poco más elevado. Estamos hablando de 1300, 1600 pesos, que es lo que vamos a ir a ver más adelante. Esta sería la opción más viable para los que tienen, entonces, para resumir, la posibilidad de cargar el vehículo mientras se encuentran haciendo sus actividades en esa franja de las 10 de la mañana aproximadamente a las 2 de la tarde para tener el vehículo al 100% de batería. Ahora, ¿qué pasa en el caso en el cual el cliente no puede cargar el vehículo en esa franja horaria porque el trabajo no le permite tener esa instalación de sus paneles solares o no puede dejar el vehículo en un lugar durante esas horas de máxima radiación? Para ese caso, nosotros tenemos dos alternativas. La off-grid con baterías, en las cuales pues básicamente se está almacenando durante el día esas horas de batería, esa potencia generada en los paneles solares se almacena en batería y cuando llega el vehículo en la noche empieza a tomar la carga directamente de este banco de baterías. Estas baterías son costosas. Ustedes pueden ver que aquí la única diferencia que hay, los componentes técnicamente son los mismos, pero la diferencia es considerablemente, ya que se aumenta el costo del proyecto al doble. Aquí sin baterías estamos hablando de un costo de 11.350.000, mientras que con un banco de baterías de aproximadamente 10 kilovatios hora de potencia, estamos hablando de un costo de 23 millones de pesos. Y finalmente, tenemos la última opción, que es la opción on-grid. ¿Qué es la opción on-grid? Es una opción que nos permite a nosotros generar electricidad durante el día sin necesidad de almacenarla en baterías, sino que toda esta electricidad o esta potencia que se está generando de los paneles solares se le vende a las empresas operadoras de red. En el caso de Cali, nosotros vamos a encontrar a Celsia y vamos a encontrar a Cali. Ellos nos compran estos kilovatios de potencia diariamente y en la noche cuando nosotros llegamos a cargar el vehículo, como estábamos usando la red eléctrica como batería, empezamos a tomar de la red eléctrica directamente esa batería. Estos contratos de inyección a la red requieren unos procesos legales. Entre ellos, pues básicamente que debe ser instalado por ingenieros electricistas, hay que generar unos diseños, unas memorias de cálculo, todo esto tiene que estar
firmado por un ingeniero, no puede ser un técnico, sino que tiene que ser obligatorio. Un ingeniero tiene que cumplir y vale la pena aclarar que todos los proyectos que nosotros estamos instalando cumplen con los reglamentos de RETIE y la norma técnica colombiana y adicionalmente, como nosotros queremos hacer una inyección a la red, tenemos que firmar un contrato que se llama contrato de inyección a la red con el operador de red que directamente sería Celsia o Encali. Para poder firmar este contrato, previamente se necesita el visto bueno o la certificación del organismo certificador. Si ustedes ven la diferencia acá, es que no estamos utilizando batería, no importa, pues básicamente porque estamos utilizando este suministro que se está generando, se lo estamos inyectando directamente a Celsia o a Encali y ellos lo están vendiendo a otros clientes o a otros usuarios. Cuando llega, bueno, aquí tenemos un costo adicional, que es el medidor bidireccional, porque este nos permite a nosotros identificar cuánta corriente nosotros inyectamos a la red y cuánta corriente nosotros consumimos de la red. ¿Listo? Este costo, al tener unas certificaciones, también es un poquito más elevado y estamos hablando actualmente de unos 17.920.000 pesos si lo cotizan con nosotros. Obviamente va a depender de las necesidades del cliente. Recuerden que para este caso estamos hablando que es para la carga de una Chery E5 que requiere al día recorrer 80 kilómetros, para lo cual necesitaría mínimo una planta de 3 kilovatios. Acá hay una ventaja muy interesante en los contratos de inyección a la red y es que nosotros podemos aumentar la capacidad de potencia. En cualquiera de los casos podemos generar más potencia y esa potencia al tener un inversor también la podemos utilizar nosotros para alimentar la iluminación, los electrodomésticos del hogar. Si quieren cocinar en lugar de gas natural, pueden comprar estufas eléctricas y digamos que todo hacerlo a través del sol. En las tres opciones se pueden, simplemente aumentando la potencia. Aquí la tecnología sí cambia porque el inversor ya no es un inversor aislado, sino que es un inversor que tiene que tener la funcionalidad de inyectar excedentes a la red. ¿Listo? Ahora, ¿en cuánto tiempo puedo recuperar mi inversión si yo decido hacer la instalación para mi vehículo de su punto de carga con energía solar? Vamos con el primer caso. En este primer caso, vamos a suponer que ustedes no van a cargar en estaciones de carga de la carretera, sino que únicamente ustedes van a hacer la carga en su hogar. ¿Listo? Todos los días que ustedes llegan a su hogar, normalmente conectan su vehículo. Para este caso que estamos hablando de 80 kilómetros diarios, dijimos que el vehículo tiene que consumir aproximadamente unos 13 kilovatios día de electricidad. Como la carga la vamos a realizar todos los días, y estamos hablando de que el precio del kilovatio es de 1.000 pesos, todos los días cargar esos 80 kilómetros de autonomía para esta Chery E5 costaría 13.000 pesos. Pero si eso lo multiplicamos en los 30 días que tiene el mes, estamos hablando que poder andar en el carro durante todo un mes nos va a costar en combustible 390.000 pesos. Si hacemos una comparación aquí rápidamente, esos 390.000 pesos, si estamos hablando que la instalación de este proyecto es de 11.350.000 pesos y lo dividimos en 390.000 pesos, estamos hablando que en aproximadamente 29 meses el cliente recupera su inversión, es decir, en aproximadamente 2 años y medio. Y entonces ustedes dirán, pues es una inversión alta, pero es una inversión alta, ¿sí vale la pena? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué sí vale la pena? Porque estas instalaciones tienen una vida útil de 25 años. Es decir, que si ustedes, si el vehículo obviamente viviera los 25 años, que es la garantía de los paneles solares, los inversores se pueden dañar un poco antes, aproximadamente a los 5 o 8 años se pueden dañar, pero hacer modulares, es decir, si se daña un panel solar, simplemente compramos un panel solar y no toda la instalación, o si se daña el inversor, solamente compramos el inversor y no todos los equipos, es decir, no tenemos que comprar todo. Obviamente los costos son un poco más atractivos. Si nosotros tenemos que cargar el vehículo con esos 390.000, suponiendo que durante 25 años el valor del kilovatio no cambie, estamos hablando que en 25 años, y suponiendo que la vida útil de estos equipos lleguen a eso, estamos hablando de que en 25 años, si no hacemos una instalación de energía fotovoltaica, nosotros vamos a estar gastándonos aproximadamente unos 117 millones de pesos en la carga del vehículo, mientras que este proyecto solo costaría 11.350.000 pesos si tenemos la posibilidad de cargar directamente el vehículo en nuestro hogar en esas horas de pico solar. El segundo caso, queremos hacer la inyección, queremos hacer la carga del vehículo, pero necesitamos el banco de baterías porque el vehículo no puede estar en esas horas de pico solar en el hogar. Entonces, el mismo ejercicio, son 23 millones de pesos
Recuerden que este sería el precio mínimo, esto va a depender de las condiciones de cada uno de ustedes. Si consumen menos electricidad durante el día, probablemente podríamos hacer una instalación de menos potencia. La recomendación es que la mínima potencia que nosotros deberíamos instalar es de 3 kilovatios y de ahí en adelante. Pero si hacemos esta instalación con un costo de energía de 300, no, perdón, un costo de combustible para el vehículo de electricidad de 390.000 pesos mensuales, si lo hicieran tradicionalmente, ustedes estarían recuperando esta inversión en 58 meses, que es lo mismo que decir aproximadamente 5 años. ¿Listo? Aquí pues ya deja de ser tan atractivo recuperar la inversión en 5 años. Recuerden que la vida útil de los paneles solares es de 25, pero el inversor sí puede fallar entre los 5 a los 8 años. El cargador de pared también puede fallar de los 5 a los 8 años. No debería fallar, pero la mayoría de personas que hacen instalaciones no hacen el mantenimiento. Recuerden que el mantenimiento tiene que ser también hecho por empresas implementadoras de energía solar, no por cualquier persona, porque pues son componentes que hay que hacerles mediciones, verificaciones, calibraciones y no todo el mundo lo sabe hacer y eso es lo que reduce obviamente la vida útil de los equipos. Y finalmente, en los contratos de inyección a la red, que tiene una ventaja muy interesante, y es que si, por ejemplo, durante ejemplo, un mes yo no utilicé el carro, toda esa electricidad que yo generé, esa electricidad no se queda perdida, o por ejemplo, si el banco de baterías está cargado al 100%, ya no tengo donde cargar más baterías, esa energía que se está generando se pierde. En los contratos de inyección a la red, todo el excedente yo se lo estoy inyectando a la empresa operadora de red y la empresa operadora de red al final va a hacer una verificación de cuánto inyecté versus cuánto consumí y si tengo inyección a mi favor, ellos me pagan a mí como autogenerador, me van a pagar un valor por esa energía que yo les inyecté a la red, ¿listo? No la pagan a 1.000 pesos, vale la pena aclarar, recuerden que el kilovatio vale 1.000 pesos, pero el kilovatio se compone de varias variables, que cuáles son esas variables, los costos de generación, los costos de comercialización, las pérdidas y bueno, otras dos variables adicionales que se especifican en los recibos de electricidad. Realmente el costo de compra que están actualmente manejando las empresas operadoras de red es de 300 pesos por kilovatio. Pero suponiendo que en un mes, por ejemplo, esta planta solar en un mes está generando unos 360 kilovatios, si nos lo pagan a 300 pesos, estaríamos recibiendo a nuestro favor 108.000 pesos por tener esos paneles solares instalados en un techo o en una superficie. Obviamente, si el vehículo no se movió. Recuerden que el costo de cargar el vehículo es 390.000, pero nosotros solo vamos a recibir 108.000 pesos si es el caso de que no usamos el vehículo durante esos días. ¿Y por qué es eso? Porque recuerden que el costo del kilovatio que nosotros nos cobran es 1.000 pesos, mientras que cuando ustedes inyectan a la red, a ustedes no les pagan a 1.000 pesos, sino que les pagan a 350 pesos, dependiendo del tipo de contrato. Finalmente, para este tipo de contratos, si son 17.920.000 pesos, y lo volvemos a ir en los 390.000, que es lo que necesita el cliente para andar 80 kilómetros diarios en un mes, recuerden, 80 kilómetros diarios, pero 80 kilómetros diarios multiplicado por 30 días serían 390.000 pesos el costo de, llamémoslo, combustible o de energía para que el vehículo pueda usarse durante esos 30 días del mes. Entonces, estamos hablando de que la recuperación de la inversión es de 45 meses, si lo vimos en 12 es aproximadamente 3 años, 9 meses aproximadamente para que el cliente pueda recuperar la inversión. Como ustedes pueden ver, en todos los casos que nosotros analizamos, el retorno de la inversión es menor a 5 años y al ser proyectos que tienen una vida útil de aproximadamente 25 años, es muy atractivo. Hay otros beneficios adicionales, como por ejemplo que en este momento todas estas instalaciones no tienen IVA y adicionalmente si ustedes tienen la obligación de declarar renta, las instalaciones de energía solar están sujetas a deducciones en renta. Eso es otro tema que vamos a hablar en otro video muy interesante. Si les gusta el tema, los invito a suscribirse. Si les gustaría cotizar conmigo, ya tienen mis datos personales ahí. Me pueden contactar directamente a mi WhatsApp, a mi correo electrónico. Hacemos nuevamente una simulación de la necesidad que cada uno de ustedes tienen. Yo les envío una propuesta comercial. Hacemos un contrato a todo costo o un contrato de obra a mano. Y pues ustedes tendrían la oportunidad básicamente de poder tener un vehículo eléctrico que técnicamente les costaría cero el combustible porque lo están generando gracias a la energía del sol. Les agradezco mucho por la atención, los invito a suscribirse si el video les gustó y si tienen alguna duda en los próximos días estaré esperando sus dudas en el buzón de comentarios que con mucho gusto las voy a estar respondiendo. Una feliz noche para todos y hasta luego.